Muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero expresar el inmenso honor que significa para mí haber sido designado como informante, miembro informante de la República Argentina. Es un honor y una enorme responsabilidad, sabiendo las expectativas que este informe ha despertado en la comunidad odontológica. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Y precisamente hemos tratado de hacer un informe lo más completo y lo más preciso posible, por lo cual, y para evitar omisiones o errores de mi parte, me voy a tomar la licencia de leer parte de este informe. Comenzando con el temario propuesto por la comisión organizadora, vamos a hablar en primer lugar de la relación que existe entre la cantidad de profesionales y población en la República Argentina, debiendo reconocer que la República Argentina carece de información oficial que nos permita determinar con certeza, no aparece la imagen, que nos permita determinar con certeza la cantidad de odontólogos que en la actualidad ejercen la profesión en nuestro país. Y esta situación se plantea por varios motivos. En primer lugar, la organización política argentina, que es republicana y federal, divide a su territorio en estados provinciales. Entre las facultades no delegadas por estos estados provinciales a la nación está el de legislar sobre las profesiones liberales, incluyendo el gobierno de la matrícula y el poder de policía que tiene sobre ellas. Algunos estados provinciales, a su vez, delegan estas funciones en colegios profesionales, quienes se ocupan de realizar el control de la matrícula, mientras que en otras jurisdicciones dicha atribución les corresponde a los ministerios de salud provinciales. En el caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a partir de la última reforma constitucional ha adquirido autonomía jurisdiccional, es el Estado Nacional quien todavía aún continúa realizando el control de la matrícula. Ahora bien, la falta de información cruzada entre todos estos distintos organismos y en algunos casos la falta de actualización de los padrones profesionales, ya sea con bajas por jubilaciones o defunciones, hace difícil conocer con certeza la cantidad de odontólogos en actividad y su distribución en el país. Es digno de destacar que en nuestro país existe por ley el Instituto Nacional de Estadística y Censos, quien debe realizar cada 10 años un censo nacional de población y vivienda, y la ley le confiere a este organismo la responsabilidad directa en el diseño de las metodologías de estas encuestas. Queremos destacar que el año pasado se realizó el último censo nacional que lamentablemente no incluía ningún requerimiento sobre tipo de ocupación laboral o profesional de los habitantes de nuestro país. Tenemos un cuadro con información actualizada, suministrado por el Ministerio de Salud, a quien agradecemos la información, que corresponde al año 2011. Este cuadro está separado por distritos colegiados y no colegiados, que por supuesto presentan las limitaciones propias del sistema que ya hemos explicado. Se puede observar aquí la gran dispersión que existe en la relación odontólogo-habitante de acuerdo a la región geográfica que se analice. Basta ver, por ejemplo, el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires con, por ejemplo, algunas de las provincias del interior como Santiago del Estero. Ahora, la primera reflexión que quisiera hacer es ¿de qué manera un Estado puede planificar políticas de salud adecuada para sus habitantes careciendo de la información necesaria para ello? ¿Y de qué manera se pueden articular políticas de Estado entre las distintas jurisdicciones sin saber con certeza cuántos somos, ni qué hacemos, ni dónde estamos? Entonces la pregunta que sigue es, ¿sobran o faltan odontólogos en la República Argentina? Y creemos que esta respuesta requiere de varios análisis. En primer lugar, dada la dispersión geográfica asimétrica que tenemos, esa respuesta, por supuesto, dependerá del lugar geográfico del que hablemos.
Evidentemente, en la ciudad de Buenos Aires probablemente haya una excesiva concentración de odontólogos, pero falten en algunas localidades del interior. Si buscamos las razones de esta inadecuada distribución, indudablemente tendremos que hablar de razones sociales, culturales y, sin lugar a dudas, económicas. Ahora, creemos también que otro análisis social interesante sería preguntarse ¿qué porcentaje de la población tiene realmente acceso a la odontología? Se calcula que en nuestro país, sobre un total, de acuerdo al último censo, de aproximadamente 40 millones de habitantes, el 40%, es decir, 16 millones de habitantes, no tiene acceso a la salud y por ende a la odontología, ya sea de manera directa o a través de algún sistema. Es decir, que casi la mitad de la población se encuentra absolutamente desprotegido, pudiendo recurrir únicamente a servicios públicos de salud, que por supuesto sería injusto generalizar, porque existen honrosas excepciones, pero que se encuentran generalmente mal equipados, sobresaturados y en donde la extracción dentaria es la prestación principal. Si mejoraran las condiciones económicas de la población, seguramente la gente tendría más acceso a la odontología, con mayor demanda de prestaciones y con la consiguiente mejora en la salud de la población y en las condiciones laborales de los profesionales. Y creemos que también, por otro lado, la ecuación odontólogo-habitante debe responder a otra pregunta, y que es ¿qué modelo de atención pública queremos para nuestro país? Si queremos un modelo de atención espontánea frente a la demanda, adoptando un enfoque curativo de la patología que trae el paciente, es decir, actuando sobre daños terminales y muchas veces irreversibles y a un costo elevado, es una opción. O si queremos un modelo de salud pública preventivo que actúe tratando de evitar la patología que pueda ser prevenida, minimizando el impacto social de la enfermedad y así disminuyendo el gasto en salud y el costo social de la enfermedad, entendiendo por costo social el impacto que tanto en la salud pública como en el Producto Bruto Interno de un país ésta tiene. De acuerdo al modelo que elijamos, necesitaremos más o menos odontólogos. Y aquí, por supuesto, dejando la ingenuidad de lado, deberíamos analizar el peso que tienen las grandes corporaciones comerciales y empresariales en la concentración y centralización de capitales y la capacidad y la voluntad que debería tener un Estado para priorizar con firmeza las políticas de salud que le convienen a un país. Paradoja. Tenemos en la Argentina una odontología moderna y de avanzada, pero para una minoría, cuando más de la mitad de nuestra población muestra indicadores de enfermedad bucodental alarmantes y quizás condenada a una odontología mutiladora, lo que conlleva a una menor calidad de vida. Hoy tenemos muchos odontólogos con trabajo precario, pero también mucha población sin acceso a la odontología. Con respecto a la información acerca de la cantidad de universidades, podemos decir que en nuestro país tenemos 8 facultades de odontología pertenecientes a universidades nacionales de gestión pública y tenemos también 8 facultades o escuelas de odontología pertenecientes a universidades nacionales de gestión privada, con una distribución geográfica también asimétrica. Podemos agregar hoy que existe el proyecto de una futura facultad de odontología en la ciudad de Mar del Plata, que comenzaría a funcionar en un par de años. También es interesante ver en el cuadro la distribución y concentración de la oferta educativa en la geografía de nuestro país. Sobre este tema también podríamos comentar que en la República Argentina rige la Ley Nacional de Educación Superior, que establece que todas las instituciones de formación superior, sean universitarias o no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, tienen autonomía académica e institucional, pudiendo de esta manera crear carreras universitarias de grado y de posgrado
de acuerdo a su propio criterio. Es decir, que no es el Estado quien puede racionalmente regular la apertura de carreras de grado o posgrado, ni el reconocimiento de títulos, sino las propias universidades. Con respecto a los posgrados, pueden ser ofrecidos por cualquier universidad nacional, ya sea de gestión pública o privada, cumpliendo con un mínimo de horas exigida, único requisito previsto para las especializaciones de posgrado. El Ministerio de Salud de la Nación creó en el año 2006 la Comisión Nacional Asesora del Ejercicio Profesional de Grado Universitario, quien definió las 10 especialidades odontológicas reconocidas en la actualidad por ese ministerio en nuestro país y que son ofrecidas por distintas universidades, tanto del ámbito privado como del ámbito estatal. Entonces, el Estado no es el que regula ni puede impedir la apertura de carreras de grado o posgrado, ni el reconocimiento de títulos. Pero dado que todas las carreras son de interés público, el Estado sí tiene la potestad de someterlas a periódicos procesos de evaluación y acreditación por parte de lo que llamamos aquí la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, debiendo cumplir todas ellas con los requisitos exigidos para poder otorgar títulos que sean válidos, pero que a su vez estén acreditados. Con respecto al total de egresados anuales, tenemos también un cuadro comparativo. Esta información se la hemos solicitado a la Asociación de Facultades de Odontología de la República Argentina, la AFORA, y también lo hemos hecho a todas las facultades de odontología. Y esto es lo que hemos podido sintetizar. Al entrar al salón recibí información de una de las universidades que ahí figura como sin información, que es la Universidad Nacional de Cuyo. No tuvimos obviamente tiempo de cambiar el cuadro, que este cuadro muestra en la última década cuál es la cantidad de egresados por universidad. En la Universidad Nacional de Cuyo deberíamos agregar 529 egresados en la última década. Y en este cuadro también es interesante remarcar, al igual que lo han hecho los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, el alto porcentaje de mujeres en la profesión. Por otro lado, también creo que es interesante marcar, de acuerdo a la información que tenemos, que en la última década del promedio de egresados totales, un poco más del 92% corresponden a universidades públicas y un poco más del 7% corresponden a universidades privadas. Con respecto a la organización gremial en nuestro país, la organización de los odontólogos es por demás compleja. Está dispersa y no contempla el estado actual de la profesión, ni contiene o representa el interés de la totalidad de los profesionales. Es que tal como ha acontecido en la medicina, la odontología en la Argentina ha experimentado en las últimas décadas un cambio radical, con la aparición de nuevos actores en el sistema de salud, como son las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, que aglutinaron a los pacientes clientes en demérito del ejercicio liberal tradicional de la profesión, que fue perdiendo de esta manera terreno. Podemos decir que dentro de la profesión hoy día coexisten dos situaciones que merecen ser dignas de diferenciar. Por un lado, aquellos profesionales que trabajan en relación de dependencia en el sentido estricto de la palabra, para quienes existen algunos pocos convenios colectivos, como por ejemplo el que nuclea a trabajadores de entidades civiles, que los ampara tangencialmente, y su representación, y esto es interesante, no es ejercida por agrupaciones de profesionales de la odontología, sino por entidades sindicales no odontológicas, principalmente dirigidas a obreros, administrativos y técnicos, constituida de acuerdo a los términos de la Ley de Asociaciones Sindicales. Dentro de estos trabajadores
Llamativamente, los odontólogos que trabajan en centros odontológicos privados o en clínicas o sanatorios privados no tienen un convenio colectivo específico que los ampare, recogiendo las particularidades de nuestro ejercicio profesional. Y esta situación se presta muchas veces para el abuso y el fraude laboral. Sin embargo, la agremiación y la defensa del interés profesional de estos trabajadores en relación de dependencia resulta hoy perfectamente posible en el estado actual de la legislación, y prueba de ello es la agremiación de otros profesionales de la salud, como por ejemplo el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, que ha adquirido recientemente personería gremial, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, el Sindicato Único de Médicos Argentinos y la Asociación Gremial de Odontólogos de la Ciudad de Buenos Aires, AGOSIVA, quien tiene en trámite su personería gremial. Por otro lado, a diferencia del odontólogo que trabaja en estricta relación de dependencia, está la situación de la mayoría de los odontólogos que lo hace en forma independiente, autónoma o lo que es lo mismo por su cuenta y riesgo, en lo que se conoce como ejercicio liberal de la profesión o cuenta propista. Esta modalidad de ejercicio, generalizada durante largo tiempo en la Argentina, está mucho más acotada hoy en día y presenta a su vez dos grupos claramente diferenciados. Los que trabajan exclusivamente en forma independiente, con pacientes por fuera de cualquier sistema, lo que conocemos como pacientes particulares, con el concepto pleno de profesión liberal, seguramente una minoría, y quienes trabajan en su consultorio, pero con todos los riesgos y costos a su cargo, es decir, infraestructura, equipamiento, sueldos, aportes previsionales propios y de los empleados, seguros, pero lo hace atendiendo pacientes asociados ya sea voluntaria u obligatoriamente a los sistemas de salud y que en realidad le pertenecen a dichos sistemas. Sistemas que a su vez son quienes imponen al odontólogo que debe negociar individualmente las pautas de contratación y los precios, costos u honorarios por su trabajo. Podríamos decir entonces que de alguna manera el caso de los odontólogos que trabajan para los distintos sistemas de salud, ya sean privados, nacionales o provinciales, la pseudo paritaria, ya que no existen convenciones colectivas de trabajo, queda sujeta a la voluntad de la pseudo patronal, quien fija arbitrariamente los aranceles y las condiciones de trabajo sin participación de uno de los protagonistas principales, es decir, de los propios efectores del sistema, los profesionales prestadores del servicio. A su vez, esta última situación presenta algunos matices complejos respecto a la agremiación y podríamos destacar que resulta propicia para el fraude laboral, donde se aparentan contratos no laborales entre profesionales como la locación de obra y la locación de servicio, cuando conforme al estado actual de la jurisprudencia existen circunstancias claras que las podrían tipificar como relaciones laborales no registradas. Por diversos aspectos culturales resulta complejo que los profesionales tengan espíritu de cuerpo y actúen conjuntamente conforme los principios que nutren la defensa de sus intereses de clase, como lo son la solidaridad y la participación. Las contrapartes no están claramente agremiadas y no existe una verdadera cultura de la negociación de las condiciones de trabajo dentro de los profesionales de la odontología, aunque últimamente esto empieza a ser tomado como una necesidad. Los profesionales de nuestro país están obligatoriamente matriculados, pero no todos necesariamente colegiados. Entonces los profesionales podrán agruparse y para ello existe en nuestro país asociaciones y círculos, lo que conocemos como entidades primarias, las que salvo alguna excepción se agrupan en federaciones, conocidas como entidades secundarias, como es el caso en la Ciudad de Buenos Aires de la FOSIVA, que a su vez se agrupan en una entidad terciaria, que es la CORA, Confederación Odontológica de la República Argentina, entidad con más de 80 años de vida y que representa a la odontología a nivel nacional e internacional. La Confederación Odontológica de la República Argentina es la entidad que representa a la profesión a nivel nacional
ante entidades gubernamentales como el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud. Por otro lado, la ley establece que las obras sociales no pueden suscribir contratos ni prestaciones dispositivos dispensadores de flúor para su incorporación en el agua potable. Lamentablemente, a partir de la crisis económica del año 2001, se suspendió por parte del Ministerio de Salud la provisión de sales, siendo, y quizás para destacar, la provincia de Misiones la única que por medios propios continúa realizando la fluoración de aguas, comprando su propio flúor. Es de destacar entonces que es el propio Estado el que doblemente incumple con la ley. En primer lugar, con la Ley de Fluoración de Aguas y, por otro lado, incumpliendo con el presupuesto nacional, es decir, la llamada Ley Fundamental de la República, a través de un cuestionable recurso de la arbitraria reasignación de partidas para su asignación a otros fines. A pesar de tener en la Argentina esta ley en vigencia y sin que se cumpla, paradójicamente se ha presentado recientemente en el Congreso Nacional un proyecto de ley para el enriquecimiento de la sal para consumo humano. Con respecto a la investigación, podríamos reflexionar diciendo que es una de las características más destacables de la universidad y que debería ser estar en estrecha interacción entre la docencia y la investigación. La investigación genera el conocimiento y el conocimiento genera soberanía. La Argentina, a lo largo de su historia, ha sido cuna de 3 premios Nobel de Ciencias, los doctores Bernardo Hussein, Luis Federico Leloir y César Milstein, queriendo destacar que el doctor Hussein ha sido socio honorario de la Asociación Odontológica Argentina. En el caso de las universidades nacionales de gestión pública, para poder llevar adelante proyectos de investigación, es obvio que el Estado debería definir claramente políticas de Estado sustentables en el tiempo, disponiendo de las asignaciones presupuestarias correspondientes. En la Argentina ese ha sido y quizás hoy continúa siendo una asignatura parcialmente pendiente, porque en general ha respondido lamentablemente al criterio de gobiernos de turno, variando de acuerdo al matiz político de cada uno de esos gobiernos. Con este fin, en la actualidad, debería contemplarse y evaluarse la posible interacción de la universidad, tanto con instituciones científicas como con la empresa privada, con proyectos de colaboración para impulsar la investigación científica y clínica a un máximo nivel, promoviendo la formación y capacitación profesional. Las instituciones profesionales pueden ofrecer la experiencia de sus cuadros docentes. La empresa privada puede aportar un impulso que le permita seguir expandiéndose de la mano de la investigación en un mercado que crece y genera cada día más competencia, debiendo, obviamente, necesariamente, compatibilizarse los lógicos intereses empresariales en el marco académico y científico que tiene que tener la universidad. Con respecto a las oportunidades de los recién egresados, la odontología se caracterizó históricamente en nuestro país por ser una profesión de las llamadas liberales, con una inserción inmediata en el mercado laboral y un ascenso social relativamente rápido en términos de carrera y de poder adquisitivo. Ahora, la pregunta que nos queremos hacer es, ¿sigue siendo la odontología en la Argentina una profesión liberal con las características recién descriptas? Creemos que definitivamente ha dejado de serlo, por lo menos para la inmensa mayoría de los odontólogos, con una virtual paralización de las oportunidades de ascenso social. Y paradójicamente estamos en las antípodas de lo que plasmó a principios del siglo pasado el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez en su obra Mi hijo el doctor. Un gran porcentaje de la profesión trabaja en condiciones de pseudo relación de dependencia, es decir, con las obligaciones propias del empleado, pero sin los derechos del mismo. Las empresas de medicina prepaga, gerenciadoras o institutos provinciales de salud deciden arbitrariamente
y unilateralmente los aranceles que pagarán, muchas veces cuando y cómo quieren, mientras el profesional se hace cargo de todos los gastos de infraestructura, equipamiento, materiales, sueldos, etc. Y la lógica de depreciación de sus ingresos por la inflación que existe en este momento en la Argentina, pero que no se reconoce, al dilatarse en el tiempo el pago de las prestaciones realizadas. Hoy en día debemos decir que topes y débitos son moneda corriente. Hoy, en importantes centros odontológicos, con un gran despliegue de marketing y amplia presencia en medios audiovisuales, se mide a los postulantes a ingresar, que no necesariamente son recién egresados, por su productividad, es decir, cuál es el rendimiento hora-sillón, evidentemente priorizando la cantidad a la calidad. Doctor, si no le interesa seguir trabajando con nosotros, no hay ningún problema. No tiene más que decirnos para sacarlo de la cartilla. Tenemos muchos interesados esperando para poder incorporarse. Algún día deberíamos sincerarnos para pensar cómo evitar la masificación de la profesión odontológica y, en términos políticos, analizar y debatir si las políticas universitarias progresistas no terminan siendo funcionales a los intereses económicos de las derechas. En reducida síntesis, la realidad actual de la odontología en la Argentina es preocupante, con una precarización del trabajo odontológico y un futuro incierto. Y como reflexión final, quisiera destacar que más allá de esta reunión de informe, quizás puedan surgir en el futuro diagnósticos que nos permitan, de común acuerdo a todos los países, porque aparentemente a todos nos está pasando algo parecido, que podamos buscar y proponer soluciones para estos problemas. Y creo también definitivamente que los odontólogos debemos consustanciarnos e involucrarnos activamente en las políticas sociales. De otra manera, va a ser difícil que nos escuchen. Muchísimas gracias por su atención.